Hoy les voy a contar todos estos libros, pero a partir de los ensayos de Toni Morrison, que está en este libro que se llama La fuente de la autoestima. Este libro tiene una serie de ensayos, discursos, algunas opiniones, algunas reflexiones que los conjuntan en este libro. No es una novela, ni tampoco es en su totalidad una línea argumentativa, sino muchas cosas que ella va diciendo a lo largo de su vida. Cuenta, por ejemplo, una anécdota de cuando conoce al hijo de Martin Luther King y le dice: si estuvieras frente a mi padre, ¿qué le preguntarías? Y la pregunta es así: ¿te he fallado? ¿Hice lo suficiente? A ella le apenaba mucho que frente a la figura de aquel Martin Luther King, lo que ella hubiese hecho por su comunidad no hubiese sido suficiente. Y bueno, y los libros que les voy a platicar, primero contarles por qué se hizo escritora. Decía ella aquí en uno de los ensayos: porque estaba en una situación muy incómoda, pero como no iba a permanecer mucho tiempo en ella, tampoco la quería arreglar. Dice además: todo el mundo me caía mal y yo tampoco les caía mal bien a ellos, así es que me puse a escribir. Ese es el origen de esta señora escritora que después tiene un premio Nobel de Literatura. Hay que leerla, es impresionante. Por aquí vienen varias cosas, por ejemplo, cómo surge esa primera frase que tiene que atraer al lector, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no se corrompa lo que está escribiendo, pero a la vez que sea suficiente para que alguien se quede. Hace poco leí a alguien que quiso hacer ese ensayo, pero yo creo que le faltó decir de dónde tomó la idea. Y el primer libro que les quiero contar es este, de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Este es una serie de entrevistas que hace esta mujer a jóvenes, entonces jóvenes, que fueron a luchar la Segunda Guerra Mundial en nombre de Rusia. Muy jovencitas, 14, 16, 18 años, que creían que tenían que salvar a ese país, pero está la narración que una termina con ellas en el campo de batalla. O sea, la forma en que lo narra, las entrevistas, lo que dicen, termina uno con ellas. Estás con ellas en el campo de batalla sintiendo todo su dolor, su miedo, su cansancio, preguntándose por qué están ellas en la guerra cuando cierto personaje, Stanley, pues había acabado con su propio ejército bajo la lógica de que su ejército lo iba a derrocar, ¿no? Ahí hay cuestionamientos que apenas se alcanzan a insinuar sobre lo absurdo de esa guerra, el por qué están luchando en una guerra por un sujeto que primero se encargó de destrozarlos como país. Y ahí se dejan ver, ¿no? Pero es realmente entrañable todo el sufrimiento que narra estas mujeres, todo lo que destaca de ellas. Es realmente interesante. Y me lleva a este otro de Hannah Arendt, cuando habla de la banalidad del mal, ¿no? De este juicio que le hacen a este militar hitleriano que se encarga de lo que llamaban la solución final contra los judíos, y ella, como la gran pensadora que es, no puede lograr, dice en una parte: no hay palabras para entender esto que sucedió, pero no porque fuera hecho por monstruos, sino, como se dice ahora, hombres normales que simple y sencillamente o seguían órdenes, o en el peor de los casos simplemente buscaban su bienestar personal y ni siquiera eran capaces de darse cuenta de la maldad que había en sus actos. Por eso, cuando se habla de este libro, muchas veces se dice que es el libro que explica la banalidad del mal. Cualquiera puede hacerlo, basta dejar de pensar. Y ese es otro de los grandes postulados de Hannah Arendt sobre el pensamiento, sobre dejar de pensar. Y me lleva a que es una serie de novelas de Calderón de la Barca, deliciosas, que además deberían de verlas porque el juego de palabras que hace, y justo en alguna en una de sus obras hay una parte que justo está hablando el pensamiento con otros, con la vanidad, con la maldad, y fíjense que dice una parte sobre el pensamiento. Esperen, lo busco. Ya, cuando el pensamiento se describe, dice: soy el primero crisol en que toca la fortuna, más mudable que la luna y más ligero que el sol.
No tengo fixo lugar donde morir y nacer, y ando siempre sin saber dónde tengo que parar. La adversa suerte o la altura siempre a tu lado me ve. No hay hombre en quien yo no esté, ni mujer en quien no viva. Soy en el rey el desvelo de su reino y de su estado. Soy en el que en su privado lo vigila y el celo. Soy en el reo la justicia, la culpa en el delincuente, virtud en el pretendiente y en el próvido malicia. En la dama la hermosura, en el galán el favor, en el soldado el valor, en el taur la aventura, en el avaro riqueza, en el mísero agonía, en el alegre alegría y en el triste soy tristeza. Y en fin, inquieto y violento, por donde quiera que voy, soy todo y nada, pues soy el humano pensamiento. Mira, si bien me describe variedad tan singular, pues quien vive sin pensar no puede decir que vive. Y justo Hannah Arendt, cuando se da la tarea de ver qué pasaba por la cabeza de este sujeto en la Segunda Guerra Mundial, dice varias cosas. Por ejemplo, ¿dónde los dejé? 108. Voy. Por ejemplo, aquí dice: lo más grave en el caso era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente, que en realidad merece la calificación de hostis humani generis, cometen sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. Por acá también dice: queda comprendido que cuando hablo de la banalidad del mal, lo hago solamente a un nivel estrictamente objetivo y me limito a señalar un fenómeno que en el curso del juicio resultó evidente. Eichmann no era un Yago ni era un Malbec, y nada pudo estar más lejos de sus intenciones que resultar un villano. Eichmann carecía de motivos, salvo aquellos que, demostrados por su extraordinaria diligencia en orden a su principal progreso, simplemente no supo jamás lo que hacía. Y así es como conecto este libro de Hannah Arendt con Calderón de la Barca, ¿no? Dice Hannah Arendt: no supo jamás lo que hacía porque ya no estaba pensando, salvo en su propio beneficio. Y Calderón de la Barca, con un español muy antiguo, dice: si no tienes pensamiento, no tienes vida. Qué interesante relación. Y esto me lleva a otro de los ensayos, que es el primerito en el que pensé, de este libro de Toni Morrison, para ligar estos libros. Y ahí les va. Este es un párrafo de una conferencia que está dando a un grupo de graduados. Y entonces lo que dice: soñad el mundo como debería ser. Imaginaos cómo sería vivir en un mundo repleto de armas capaces de acabar con la vida, controladas por personas dispuestas a lanzarlas, idearlas o almacenarlas por dinero, por poder, por información, pero nunca por vuestra vida o la mía. ¿Cómo sería vivir en un mundo donde la solución de la gente seria e instruida para casi todos los problemas de gravedad no fuera matar a alguien? El tráfico de estupefacientes, ¿a quién tenemos que matar o encerrar? Las enfermedades, ¿a quién tenemos que dejar morir o encerrar? El autogobierno de un país vecino o incluso lejano, ¿a quién tenemos que asesinar? ¿Una hambruna? ¿Cuál es la tasa de mortandad aceptable? ¿El desempleo? ¿El problema de las personas sin hogar? ¿Cuál es la tasa de muerte por inanición tolerable? ¿Hay demasiados niños, hijos de mujeres que no deberían tenerlos? ¿Hay demasiada gente que vive demasiado? Hasta nuestra beneficencia está formulada para matar. Se nos pide que donemos millones de dólares a una organización sin ánimo de lucro, pero una vez que estos niños a los que hemos ayudado cumplen 14 años, nos vemos obligados a pagar miles de millones para saltarles la tapa de los sesos si plantean exigencias en su propio interés y no en el nuestro. ¿No nos resulta su muerte de lo más oportuno? Total, todos acabarán muriendo, igual que nosotros. Fíjense, lo que hace dice el siguiente párrafo: si esa es la consecuencia
de nuestro complejo pensamiento, de nuestra experta resolución de problemas, tenemos que dar un paso atrás y refinar el proceso precedente. Una visión mental amplia, íntima y experimental que no se avergüence de soñar, de visualizar al otro. Este es un discurso que está dando en una graduación de estudiantes y lo que dice, tenemos una cultura en donde matar es la solución de todo y por eso se hace estas preguntas. Es tan fácil a veces saber que de todas formas se va a morir o a veces hacer algo para facilitar esa muerte que dicen, no tendríamos ya que estar pensando de manera diferente, algo estamos haciendo extraordinariamente mal. Y déjenme terminar, también habla de varias cosas del tipo de guerra que debería existir. Por ejemplo, por acá dice, la guerra que debería existir es una guerra contra el error, pero una batalla exacerbada de un modo deliberado contra la ignorancia cultivada, el silencio forzoso y las mentiras generadoras de metástasis. Esta es la guerra que ella quiere pelear. Y finalmente un párrafo que también es muy interesante en la lógica de estos libros que les acabo de presentar es el siguiente. Dice, para mí lo que concatena esas perversiones sociales son errores profundos, no solo los de datos cuestionables y sin cuestionar, de documentos oficiales distorsionados, de la censura y la manipulación de la prensa, sino también y sobre todo los fallos incrustados en lo más profundo de la imaginación. Un ejemplo excelente es la falta de capacidad o de voluntad para imaginar el futuro del futuro, la falta de capacidad o de voluntad para contemplar un futuro que no sea ni la vida después de la muerte ni la perduración de nuestros nietos. El tiempo mismo parece no tener un futuro capaz de igualar la longitud, la amplitud, la extensión o siquiera la fascinación del pasado. El infinito es ahora, al parecer, dominio del pasado, y el futuro se transforma en espacio por descubrir, en espacio sideral, lo que equivale en realidad al descubrimiento del pasado, de miles de millones de años de pasados. Esporádicas manifestaciones de fin del mundismo y anhelos apocalípticos persistentes sugieren que el futuro ya ha concluido. Esta es una reflexión muy profunda y que viene también en varios de sus ensayos. Por ejemplo, lo que le dice a estos estudiantes en la graduación. Es hora de imaginar otras cosas, de dar el paso atrás que hay que dar para imaginar una forma diferente de hacer las cosas si queremos un futuro. Y lo que nos dice aquí, en este otro ensayo, es, pareciera que ya ni siquiera pensamos en ese futuro, que lo que estamos queriendo es que se acabe el mundo, y todos esos chistes que hablan de cuándo cae el meteorito, pues aquí ya lo veía ella. ¿Y qué nos dice? Ya no estamos pensando ni siquiera en el futuro. Y bueno, creo que todas estas lecturas juntas nos dicen si la estamos regando, y estos silencios, estos dejar de soñar con cosas mejores, creo que también es el mensaje. Y bueno, ya por lo largo del video, ya no les cuento el de Moby Dick, también tiene un apartado en donde ella explica o cree explicar cuál era el pensamiento del autor de Moby Dick, y que va mucho en contra de todo lo que sucedía en la época de la esclavitud. Pero bueno, no dejen de leerlos y de pensar y repensar qué estamos haciendo y qué dejamos de hacer, porque si no, se nos acabó el futuro.